Bien, jóvenes, ¿qué tal? Bueno, deseo iniciar esta clase con una serie de aclaraciones en función de la evaluación próxima que ya viene. Recuerden que les comenté que la evaluación de este primer parcial únicamente va a estar regida por lo que me entreguen de avance de proyecto, es decir, por avance de proyecto. No puedo exigirles más en este momento más que me entreguen hasta propuesta estructural. Por eso es que quiero iniciar esta clase con algunos detalles aclaratorios sobre la propuesta estructural. Recordemos que el método de análisis sísmico simplificado nos pide en primera instancia reconocer nuestras cargas muertas, es decir, nuestras cargas gravitacionales. Eso en función de recordar aquella formulita que ya vimos, que para calcular la fuerza sísmica que incide entre cada entrepiso, tendremos que aplicar una fórmula que nos dice que esta fuerza sísmica es igual al peso de este entrepiso por la altura de ese entrepiso medida desde el nivel de suelo sobre la sumatoria de sus pesos de cada entrepiso por esas alturas, multiplicado todo esto por un cortante basal. ¿Hecho? Entonces identificamos la necesidad de tener en consideración estos pesos WI, W subíndice I, que es el peso que aporta de forma gravitacional cada uno de los niveles. Esta carga gravitacional está integrada por el peso propio de la estructura más la carga viva, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que en cada entrepiso tenemos que determinar esta W subíndice I. ¿Y cómo sabremos cómo pesa o cuánto pesa cada entrepiso? Pues en primera instancia haciendo una propuesta estructural, determinando un esqueleto para nuestra estructura de manera preliminar. ¿Por qué de manera preliminar? No lo podemos determinar de forma definitiva porque aún no analizamos ni diseñamos nada. Entonces hay que partir de una suposición, de una hipótesis, y después ese dato hay que irlo afinando, es decir, si las secciones y los espesores que estaremos proponiendo en esta propuesta preliminar, así como sus ubicaciones, sus densidades, etcétera, si funciona esta situación después de un análisis, conservamos esta propuesta o la desechamos o la modificamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esta propuesta? Me interesa mucho que atiendan esta situación porque veo que en Classroom casi no han subido equipos esta propuesta estructural. Realmente es muy poquito lo que voy a exigir para evaluarlos, porque también es poco lo que yo les he dado. ¿Hecho? Entonces necesito que para cada entrepiso, para cada nivel, ustedes hagan lo que ya habíamos comentado, nada más que en esta ocasión quiero reafirmarlo, quiero detallarlo aún más. Bien, como estamos hablando de un proyecto destinado a vivienda y se trata de un edificio que es una estructura con un poco mayor de importancia, de calaje, que lo que es una casa habitación de 2-3 niveles, ya estamos entonces hablando de una estructura arriba de 3 niveles. Les comenté que máximo vamos a considerar 5 niveles. Entonces este tipo de estructuras se resuelven estructuralmente a base de marcos estructurales, es decir, aquella combinación de elementos, columnas, traves que se disponen para que la estructura presente una resistencia y una rigidez adecuada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que pensar en marcos estructurales. ¿Cuáles son esos marcos estructurales? Pues son los básicos que tenemos, que es aquel que se conforma por dos columnas unidas mediante una trave o viga de concreto armado. Estas estructuras son de concreto armado, ¿de acuerdo? O estos elementos estructurales son de concreto armado. Entonces tenemos columna, columna y trave. Entonces, esta ubicación de marcos estructurales en primera instancia queda definida por la posición o la ubicación de los trazos de ejes que el arquitecto o que la concepción arquitectónica nos está marcando. Entonces vamos a pensar que estos ejes numéricos y alfabéticos, porque normalmente los ejes en este sentido son numéricos y en el otro sentido son alfabéticos, puede cambiar también la situación, ¿no? Pero regularmente así se distribuyen o así se designan los ejes.
Entonces, repito, estos ejes van a definir de alguna forma la ubicación de esos marcos estructurales. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer en mi proyecto o en mi propuesta estructural, que es lo que les pedí como siguiente entrega, es que en cada entrepiso ustedes definan dónde van a tener estos elementos, y para eso necesitan establecer antes que nada un cuadro de simbología. Ya me han llevado algunos avances de propuesta estructural y he notado que la definición de este cuadro de simbología está un tanto ambiguo, no muy clara, no se presta a interpretaciones correctas, concretas, precisas, muy sencillas. El motivo o la función de este cuadro de simbología es que al observar el cuadro de simbología y observar lo que tenemos plasmado en nuestra propuesta, se puede identificar fácilmente cuáles son muros de carga, cuáles son columnas y traves. Entonces, básicamente, nuestra estructuración va a consistir en colocar muros de carga, columnas y traves. Me dirá alguno de ustedes, bueno, ¿y dónde quedan los castillos? ¿Dónde quedan las cadenas de desplante, las cadenas de remate? También ya habíamos visto que en este tipo de proyectos que no son así demasiado complejos o extraordinariamente de gran calaje, cuando vemos en una propuesta estructural o en un plano que nos indican un muro de carga, inmediatamente debemos de pensar que se trata de un sistema de muro confinado, de muro de carga confinado. Y ya damos por hecho que este sistema de muro ya incluye castillos y cadenas, es decir, esto es nuestro muro en alzado y este muro es confinado o está confinado. ¿Por qué está confinado? Pues está confinado por qué elementos, por dos castillos, una cadena de cerramiento y una cadena de desplante. Interiormente tenemos nuestro muro de mampostería o nuestro material mampostería. Entonces, este es un sistema de muro confinado. Si yo genero una simbología para indicar que tengo muro de carga, inmediatamente me traslado a que está ese sistema integrado así. Y sé que los castillos debo de colocarlos a cada 3 metros, en las esquinas, en los cruces, en los remates de muro. Ya estaría muy saturada mi información en mi plano si señalizo estos castillos y estas cadenas. Ahora también cuando tenemos, y esta es una situación que se ha presentado muy comúnmente, cuando tenemos claros en función de una ventana o de una puerta, es decir, si aquí tengo a lo mejor una puerta arquitectónicamente, entonces aquí tengo este claro, este vano, y muchos de ustedes no tan malamente pero imprácticamente también generan una simbología para una cadena que va aquí, una cadena de cerramiento. ¿Para qué es esta cadena de cerramiento? Si vemos en alzado la situación, voy a borrar esto. Esta es mi puerta. Este es el vacío de la puerta. Ok, entonces, si este es un muro de carga, pues debe de llevar su castillo. Por acá también va castillo, cadena de cerramiento y cadena de desplante, ¿sale? Bien, entonces la altura de la puerta no la puedo dejar a la altura en que normalmente van los entrepisos, que es de 2,50 a 3 metros. Vamos a pensar en 2,50 metros. No es conveniente dejar o generar puertas de 2,50 de altura. Normalmente las puertas deben de tener 2,10, 2,13, vamos a pensar en 2,10 metros de altura. Pero entonces, ¿cómo abato esta altura de 2,50 a 2,10? Pues que colocando este elemento que está aquí, que se llama antepecho. Entonces este es un antepecho. Bien, ese es un antepecho. Si bien si tengo esta cadena que ustedes
muchas veces se han ubicado en sus planos, sí tenemos esa cadena, pero constructivamente ya en la vida real de obra, ¿qué se hace? Se levanta el muro, después de que ya se levantó el muro hasta este nivel, entonces se procede a generar este antepecho. Este antepecho es un elemento que normalmente conviene armarlo no estructuralmente, incluso hasta de puro alambrón se arma. Este antepecho es un elemento así, de concreto armado, pero armado muy simple. No se ve, creo, permítame. Entonces el antepecho, lo voy a dibujar aquí, es un elemento más o menos que tiene esta forma y se arma de manera muy sencilla. Estribos de alambrón y también acero longitudinal de alambrón o con malla electrosoldada. Bien, este acero se ancla al acero de la cadena que viene aquí arriba y entonces, repito, se levanta el muro, se arma la cadena, se ligan los aceros y se cuela. Entonces ya queda un elemento más o menos monolítico de la siguiente forma. Bien, entonces aquí traemos cadena de cerramiento y se liga al antepecho y todo esto ya queda ligado, ¿no? Bien, no conviene generar este antepecho, colarlo y luego encima de este antepecho colar la trave o la cadena de cerramiento, más bien. No conviene constructivamente en cuestiones de practicidad, entonces se hace esta maniobra. Ok, entonces si yo aquí considero que este es muro de carga y este es muro de carga, entonces ya se sobreentiende que este vano está protegido o está cubierto por la continuidad de una cadena de cerramiento en combinación con un antepecho. Repito, si hay proyectos, o más bien aclaro, si hay proyectos que generan planos específicos de castillos, de cadenas, incluso de antepechos. Para nuestro proyecto no lo vamos a necesitar y vamos a suponer o vamos a hacer esa suposición que en claros de ventanas, en claros de puertas, pasa corriendo la cadena de cerramiento y en caso necesario se considera un elemento llamado antepecho. Bien, una vez aclarado esto para que no se conflictúen tratando de simbolizar o representar en su proyecto cadenas, vamos a pasar a la esencia de lo que se requiere en su propuesta estructural. En primer lugar, para cada nivel, para cada entrepiso, deben de generar ese famoso cuadro de simbología que les mencioné. Entonces genero un cuadrito y en ese cuadrito yo indico, por ejemplo, muros de carga. Cuando vea dos líneas gruesas, seca el muro de carga. ¿Qué es un muro de carga? Un muro de carga es aquel elemento vertical que recibe la carga de un nivel inmediato superior con el mismo posicionamiento y las mismas características geométricas y de materiales o similares, pero simple y sencillamente con que haya la coincidencia de un elemento en un nivel inmediato superior se considera muro de carga. Incluso un muro de carga no necesariamente debe recibir la carga de un muro, de un elemento similar, de otro muro. Puede recibir la carga de una trave tal vez. ¿Hecho? Entonces, si yo genero esta simbología, dos líneas gruesas paralelas, indico muro de carga. Y entonces reviso mi proyecto y digo, bueno, este es muro de carga porque arriba de este muro hay otro muro o una trave. Entonces lo indico como muro de carga. Este es muro de carga también. Este también es muro de carga. Muro de carga. Y todo lo que es el perímetro, este es un acceso, vamos a pensar. Todo lo que son los perimetrales son muros de carga o serán muros de carga para mi consideración. Obvio que en esta consideración me puedo equivocar, me puede fallar algo, porque sobre todo con ustedes, pues tal vez un poco de pericia o de experiencia los puede orillar a este error o algún error. Pero no nos preocupemos, pues en este proceso estamos de aprender, ¿no? Entonces estos son muros de carga. Bien. Ahora,
Como estoy hablando de estructuras de concreto, tengo que generar mis marcos estructurales. Estos muros de carga van a estar confinados por columnas, lo que en mampostería está confinada por castillos y cadenas, aquí va a estar confinada por traves y por columnas, ¿sale? Entonces aplique ese criterio que vimos hace rato de un muro confinado con castillos y con cadenas. Ahora, cuando veamos un muro de carga, sabemos que va a estar confinado por cadenas, perdón, por traves y por columnas. Bien, entonces digo, ¿dónde van a estar mis columnas? Ahorita las señalizo en mis plantas, pero antes genero una simbología. Esta simbología de un cuadro relleno achurado en su totalidad será el que corresponda a una trave. Bien, ¿dónde van las traves? Pues van, perdón, que son columnas. ¿Dónde van las columnas? Las columnas van ubicadas en mis cruces de muro. Columna, 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 columna. ¿Dónde van generadas mis traves o colocadas, pero mis columnas? En las esquinas. Entonces esta es columna, columna, y hasta aquí está. ¿En dónde más van generadas mis columnas? Pues se generan o se ubican en los remates. Columna, 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 aquí también columna, columna y columna, ¿sale? Ya generé todas mis columnas, me fijo que más o menos todas estén alineadas, bien. Aquí, bueno, aquí hay una pequeña variación, pues por efecto de mi deficiencia de trazo, pero vamos a pensar que todas están alineadas, ¿sabe? Ok, son mis columnas, pero también debo de saber que mis columnas no pueden estar sueltas, por decirlo así, deben de estar estos elementos verticales unidos por medio de un elemento horizontal llamado trave, y entonces a mis traves les genero esta simbología. Trave. Esta simbología que estoy proponiendo me permite ubicar sobre un muro de carga una trave, es decir, tengo una trave, esta es la losa, es una trave, y me permite hacer la consideración que sobre este muro de carga coloco o ubico una trave, ¿de acuerdo? Entonces, como lo simbolizo, todas las columnas deben estar unidas por traves, y entonces no se va a notar mucho porque hice muy angosto, puse poca separación entre las líneas paralelas, pero es lo que se aprecia. Trave, 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 continúo, trave, trave. Ahí puedo detener esa trave, porque si continúo la trave para acá, aquí tendría que poner una columna. Entonces es decisión mía, dejo esta trave hasta aquí y la continúo. Entonces debo de pensar que todo debe estar muy simétrico, muy regular, muy reticular. Entonces probablemente me convenga continuar la trave aquí, y entonces eso me genera una columna aquí. Son cosas que van saliendo ya sobre el paso de las decisiones que voy tomando. Entonces una decisión también aquí tengo dos columnas muy cercas, entonces son dos elementos estructurales. Entonces aquí a lo mejor no me conviene generar dos columnitas juntas. Entonces, ¿qué hago? Coloco aquí una especie de murito de concreto, una mochetita de concreto armado. Ya pongo MC1, tal vez es un elemento adicional que me salió. Hay tanta gama de situaciones que les pueden salir o surgir, que necesitan entrar a aplicar sus conocimientos, su teoría que se les da en la escuela, para que empiecen a enfrentar situaciones. Bien, es una de tantas que les puede salir. Entonces aquí también coloco trave, aquí continúo la trave.
Quiere decir que por encima de este vano pues voy a tener precisamente una trave que a lo mejor si lo coloco en alzado viene así la trave, y como es un vano de puerta aquí o un acceso, entonces a lo mejor aquí genero ese famoso antepecho que les decía. Este es el vano de la puerta, y entonces lo que venía siendo una trave se combina con este antepecho que es de aquí a aquí, ¿sale? Con ese procedimiento constructivo que les mencioné hace rato. Entonces aquí también tengo trave, todo esto es trave, y por todos lados traves uniendo columnas. ¿Hecho? Aquí también tengo este claro. Como es un claro que a lo mejor de aquí a aquí ya rebaso los 4 metros, más de 4 metros, conviene continuar aquí la trave y generar aquí otra columna. ¿Hecho? Entonces así es como voy a estructurar mi planta, cada una de mis plantas. Y repito, estamos en estructuras de mampostería, estamos diseñando un edificio, entonces vamos a proponer básicamente marcos estructurales. Si fuera casa habitación, esto se define con puros muros de carga de mampostería, sin columnas ni traves. Traves colocaríamos en mampostería, en estructuras de mampostería para una casa habitación, en claros libres importantes que cubrir, o en zonas donde tengamos carga de un nivel inmediato superior importante y que no tengamos un muro de carga que la reciba. Entonces a cambio de un muro de carga colocamos una trave, ¿vale? Esta básicamente es la simbología que requiero: muros de carga, columnas y traves. No se complican mucho la vida, no traten de simbolizar castillos, cadenas, y es todo lo que van a simbolizar. Ahora se entiende que en cada entrepiso pues tenemos una losa tapa. En estas propuestas no se indica la losa tapa porque tendría que achurar todo, poner una simbología que cubriera totalmente mi planta indicando losa, pero se entiende que hay losa. ¿Sí? Hay una losa tapa en cada nivel, en cada entrepiso. Voy a borrar ya esto. Recuerden, para su evaluación necesitamos básicamente cubrir 3 aspectos: proyecto arquitectónico, memoria descriptiva y lo que es propuesta estructural. Porque después viene lo que es carga muerta o cálculo de carga muerta, utilizando un procedimiento que se llama análisis de cargas unitarias. Que es el que vamos a comenzar hoy, el análisis de cargas unitarias. Retomo nuevamente, ¿por qué necesitamos calcular cargas unitarias? Porque para calcular fuerza sísmica que incide entre cada entrepiso, debo de aplicar esta fórmula. Bien, y esta fórmula me exige W subíndice I. ¿Listo? Entonces vamos a pasar enseguida a revisar por qué, o más bien a revisar el método de análisis de cargas unitarias. ¿Por qué debemos de revisar o analizar nuestras cargas de inicio como una carga unitaria? ¿Por qué nuestras cargas de inicio las debemos de analizar por unidad? Porque es muchas veces muy práctico iniciar de lo más básico a lo más complejo. Entonces nos conviene saber cuánto pesa por metro lineal una trave, cuánto pesa por metro lineal nuestro muro, cuánto pesa por metro lineal, ya tenemos la losa, los muros, las traves. Entonces este análisis por metro lineal es muy, o por metro, bueno, antes de por metro lineal podríamos calcular por metro cuadrado y después convertir a metro lineal, pero esta situación de considerar las cargas por metro lineal
tiene un sentido, un motivo de ser. Vamos a ver por qué. Recordemos que tenemos que hacer el cálculo de una cimentación. Recordemos que tenemos que hacer el cálculo de el diseño de nuestros elementos estructurales. Y debemos de partir de la teoría de lo que es áreas tributarias. Este tema de áreas tributarias también se ve en estructuras de mampostería. Bien, esta es una losa de entrepiso. Y sobre esta losa de entrepiso incide un muro de carga. Incide la carga que aporta un muro de carga. Sobre ese muro de carga podremos tener una trave. Entonces esta es una trave. Y adosada a esa trave podemos tener dos columnas. Bien, entonces debajo de esta losa tendremos otra losa. Y eso así sucesivamente. Debajo de esta losa va a ocurrir lo mismo. Tendremos otra losa. Tantas losas de entrepiso como niveles haya. Ok, la teoría nos dice que la distribución de cargas en cada entrepiso se tiene que redireccionar. Las cargas no se pueden quedar gravitando eternamente en el espacio. Entonces el peso propio que tenemos por efecto de esta losa más las cargas vivas se distribuyen con una geometría que acabo de representar. En los claros cortos tenemos una distribución de cargas triangular y en los claros largos una distribución de cargas trapezoidal. Entonces finalmente lo que es el peso que aporta la losa propiamente, al menos en este tramo, se va al borde de esa losa. En cargas triangulares y en cargas trapezoidales también se va al borde. Aquí también se va al borde de la losa y aquí también. La carga gravitacional se redirecciona a los bordes. Esto que representé aquí por efecto de este muro, de estas columnas y de esa trave, se reproduce en todos los bordes donde tengamos elementos de este tipo claro. Entonces, toda esta carga gravitacional incide en este borde de losa por efecto de estos elementos verticales, columnas, traves y muros. Y por efecto de la losa también, cada una de las cargas que aportan estos elementos tenemos entonces que generarla a nuestra conveniencia o que considerarla a nuestra conveniencia. Traves, carga por metro lineal, kilogramos por metro lineal. Muros, kilogramos por metro lineal. Y losa, kilogramos por metro lineal. Entonces trave,
muro y losa, columnas, también kilogramos por metro lineal. Para cada uno de estos elementos vamos a hacer vamos a analizar cómo es que podremos hacer esa consideración. Borro. Entonces, si se trata de la losa, si se trata de considerar la carga de la losa, entonces el peso de esta losa la vamos a considerar que se redirecciona de esta parte, de esta forma, y después se manifiesta incidiendo en cada borde de esa misma losa de forma W por L, W por L y W por L, de tal forma que vamos a saber al final, por efecto de esta losa, cuántos kilogramos por metro lineal vamos a tener en la corona de nuestro cimiento. Ahora, si se trata de considerar el muro, muro de carga, este es pretil, esos son muros de entrepiso. Los muros de carga también es importante o es convenientemente necesario que calculemos su carga por metro lineal para saber por cada metro lineal de cimentación cuál es la aportación de carga que tenemos. Recordemos que esa cimentación se manifiesta geométricamente de esta manera. Claro, puede ser de colindancia o interior la cimentación, pero vamos a tener aquí la carga sobre su corona de forma uniformemente distribuida. Ahora, si se trata de las traves, pues las traves también van a ir colocadas aquí. Trave. Entonces esas traves también aportan una carga por unidad de longitud, carga uniformemente distribuida. Bien, ahora para el efecto de las columnas. Ok, la teoría nos dice que la aportación de las columnas, de la carga de las columnas, aquí quedó muy arriba, muy abajo, voy a hacer más cortito el dibujo.
Estas son las zapatas de cimentación. Bien, entonces las columnas también van a aportar una distribución de cargas sobre la corona de la cimentación, solamente que estas aportan una carga puntual, pero ustedes saben que para convertir una carga uniformemente distribuida a una puntual a una uniformemente distribuida, una puntual a una uniformemente distribuida, tendremos que dividir la carga puntual entre la longitud y entonces tendremos una carga uniformemente distribuida que son, por ejemplo, kilos por metro, ¿no? ¿Sale? Entonces esta carga puntual de las columnas la tendremos que distribuir entre cierta longitud. Finalmente este panorama lo estoy planteando para que veamos la necesidad de todas nuestras cargas gravitacionales convertirlas a carga por metro lineal. Entonces precisamente el concepto lo dice, carga por unidad de medida. Entonces estamos hablando de una carga unitaria. Antes de ver un procedimiento muy concreto que nos lleva de la mano, incluso con una tablita, sí me gustaría que viéramos el razonamiento que nos conlleva todo esto. Para determinar los pesos que aporta cada elemento, es muy sencillo, todo se nos puede facilitar, el panorama se nos hace muy amplio si sabemos que para determinar el peso de cualquier elemento basta con multiplicar su volumen por su peso volumétrico. ¿El volumen de qué? Pues que nos aporta la geometría de ese elemento. Todos sabemos calcular el volumen de un prisma, de un cubo, de prisma rectangular, prisma triangular, prisma trapezoidal, todos sabemos calcular eso. La única talacho, chamba importante, entre comillas, es encontrar en una tabla o investigar los pesos volumétricos de los materiales con los que están constituidos esos elementos. Entonces, un peso de cualquier elemento se obtiene aplicando esta fórmula universal. Si me remonto a las unidades hablando de metros cúbicos, el volumen lo podríamos obtener en metros cúbicos y el peso volumétrico precisamente es el peso que aporta una unidad de volumen de ese elemento. Entonces, aquí está mal, son kilogramos por metro cúbico. Si nos vamos a esta unidad, ya sabemos que las unidades pueden variar. Entonces el peso es igual a, se van estas unidades a kilogramos. Si aplicamos esta fórmula como criterio universal, podremos saber cuánto pesa cada uno de nuestros elementos. Si se trata de calcular el peso que aporta una losa, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea esta carga triangular o esta trapezoidal, estas dos cargas triangulares o estas dos trapezoidales. En primer lugar tengo que calcular el peso por metro cúbico de este sistema de losa. Entonces el peso de ese sistema de losa, que es kilogramos por metro cúbico, que es kilogramos, hace dato dije peso por metro cúbico, no, el peso que aporte ese sistema de losa resulta de multiplicar el volumen de este elemento por su peso volumétrico. Vamos a pensar que este elemento tiene esta medida base, esta medida ancho y esta medida altura.
el peso será igual a base por altura por 2400 kilogramos por metro cúbico. Los manuales nos dicen que el concreto armado representa o aporta un peso de 2400 kilos por metro cúbico. Este es el concreto armado. ¿Qué quiere decir? Que ya es un concreto al cual se le considera un armado de acero. Bien, entonces esta losa está armada con acero y está constituida por arena, grava, cemento gris y agua, que es el concreto, y con la varilla concreto armado. Bien, entonces este cálculo me genera aquí un volumen utilizando unidades kilos y metros cúbicos. Esto me genera unidades metros cúbicos por kilogramos por metros cúbicos, ¿sale? Entonces finalmente tenemos resultado kilos por metro cuadrado. ¿Por qué por metro cuadrado? Porque si a las dimensiones que le damos a esta losita las ajustamos a medidas iguales para que sea un cuadrado, entonces B es igual a A, y entonces estaremos analizando, y esto es igual a la unidad, estaremos analizando una losita de 1 metro por 1 metro, es decir, tendremos una losita que va a generar 1 metro cuadrado. Entonces cada metro cuadrado de losa va a generar lo que resulte de multiplicar su volumen por este peso volumétrico. Y si estamos hablando de unidades, 1 de lado, 1 de ancho, estaremos hablando que tenemos una carga de 240 kilogramos por metro cuadrado. Bien, esto es por efecto de carga unitaria, kilogramos por metro cuadrado. Carga unitaria representada en kilos por metro cuadrado. Una losita de 1 metro cuadrado aporta 240 kilogramos. Ok. Revisamos. Ok. Entonces vamos a pasar a calcular los otros elementos. Los otros elementos también se generan de este tipo, de esta forma.